El culto de la madrina, la bruja de Matamoros. Dicen que en Matamoros, entre los caminos polvorientos que conectan México con Texas, el viento todavía arrastra los gritos de quienes fueron sacrificados en nombre del poder. No fue una leyenda, fue real. Un culto de sangre, liderado por una mujer que la prensa llamó la madrina, una bruja moderna que mezcló la santería, el narcotráfico y el sacrificio humano en uno de los casos más aterradores de la historia criminal de México. Hoy te voy a contar la historia de Sara María Aldrete Villarreal, la mujer que se creyó inmortal y que transformó el miedo en religión. Sara María Aldrete Villarreal nació el 6 de septiembre de 1964 en Matamoros, Tamaulipas. Desde fuera, su vida parecía normal. Era una estudiante de educación física, inteligente, carismática y con aspiraciones. Vivía entre la frontera mexicana y la ciudad de Brownsville, Texas. Era literalmente una mujer de dos mundos, el ordenado y el oscuro. Pero detrás de esa sonrisa, sus modales encantadores, se gestaba una obsesión: el poder. El tipo de poder que no se obtiene con dinero, sino con rituales, con sangre. Fue en ese entorno fronterizo, lleno de narcotraficantes, contrabandistas y buscadores de fortuna, donde conoció al hombre que cambiaría su destino, Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo Constanzo era un cubano-americano carismático, un supuesto santero que practicaba una mezcla de palo mayombe, magia negra y rituales de sacrificio. En Miami ya había ganado fama por realizar trabajos de protección para narcotraficantes. Cuando llegó a México, su reputación lo precedía. Sara lo conoció en una fiesta. Cuentan que cuando sus miradas se cruzaron, él le dijo: «Tú eres la elegida». Ella, sin dudarlo, creyó. Comenzó a seguirlo, a aprender sus ritos, y pronto se convirtió en su aliada, su amante y su madrina. El padrino y la madrina, un culto, había nacido. Constanzo y Aldrete reclutaron a traficantes y seguidores, prometiéndoles protección espiritual, poder y fortuna. Les aseguraban que, si participaban en los rituales, las balas no los tocarían. El culto construyó una ganga, un caldero ritual que, según ellos, concentraba la energía de los sacrificios. Dentro colocaban restos humanos, huesos, corazones, cerebros. Creían que así fortalecían su poder. El rancho donde realizaban los rituales, conocido como Rancho Santa Elena, se convirtió en un templo de horror. Allí
En la oscuridad de la noche, los seguidores eran testigos de rituales donde la línea entre la fe y la locura desaparecía. Sara era quien preparaba los rituales, quien daba las órdenes, y cuando la sangre corría, ella no apartaba la mirada. La historia dio un giro trágico en marzo de 1989, cuando un joven estudiante estadounidense, Mark Gilroy, desapareció en Matamoros durante las vacaciones de primavera. Era un chico universitario común, estudiante de medicina, que solo quería divertirse. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, los rastros los llevaron al rancho Santa Elena. Allí encontraron un escenario dantesco: fosas con restos humanos, calderos con huevos, calderos con huesos, órganos y sangre coagulada, y símbolos extraños grabados en las paredes. Mark Gilroy había sido picado en un ritual. Su cerebro fue hervido en el caldero, su columna retirada como ofrenda para fortalecer al grupo. Los agentes que participaron en el hallazgo nunca volvieron a ser los mismos. Uno de ellos declaró: era como si hubiéramos abierto una puerta al infierno. La policía comenzó a cerrar el cerco. El 6 de mayo de 1989, en un apartamento de la Ciudad de México, Adolfo Constanzo, su amante y un seguidor fueron acorralados. Constanzo, al verse atrapado, ordenó a uno de sus hombres que lo asesinara a él y a su pareja para evitar ser capturados. El padrino murió, pero la madrina sobrevivió. Sara fue arrestada y juzgada por homicidio, asociación delictuosa y otros 3 delitos, aunque negó haber participado directamente en los asesinatos. Los testimonios la señalaron como cómplice activa. En 1994 fue condenada a 62 años de prisión, aunque siempre mantuvo su inocencia hasta el final. Con la muerte de Constanzo, el culto no desapareció del todo. Aldrete escribió un libro desde prisión titulado Me llaman la madrina, donde afirmaba que todo fue una conspiración, que ella fue usada, pero muchos la siguen considerando una de las mujeres más peligrosas y enigmáticas de la historia criminal de México. Y lo más inquietante, hay rumores de que aún existen seguidores de Constanzo que preservan sus rituales escondidos entre la frontera y la selva veracruzana. Incluso algunos agentes federales afirmaron que los símbolos hallados en escenas criminales recientes recuerdan a los del rancho Santa Elena. ¿Coincidencia o el legado oscuro de la madrina sigue vivo? En el límite entre la fe y la locura, entre la magia y el crimen, Sara Aldrete creyó dominar fuerzas que solo terminan por devorar a quien las invoca. Su historia no solo es la de una secta macabra, es la advertencia de lo que ocurre cuando el poder
y el miedo y la superstición se mezclan en la misma caldera, y aunque el rancho Santa Elena hoy está vacío, algunos aseguran que por las noches todavía se escuchan susurros y el eco lejano de una voz femenina que reza: el poder es mío.